Buenos días a todos, perdón, buenas noches a todos o buenas tardes, y gracias por la invitación. Así es que, ya, al contrario, es un placer para mí. No sé, Carlos, si puedo presentar una PowerPoint. Preparé un PowerPoint que va Listo, explicando la- el problema que tenemos de del déficit habitacional. Entonces, a ver cómo lo hago. ya compartí pantalla. Ya, espérame. Entonces, a ver, se me olvidó. Ah, ya, ok. Ahí voy. Aquí estamos. Share. Díganme si lo pueden ver, por favor. Sí, está saliendo tu nombre y como la carátula. Ya, Ahí está, perfecto. ya, Sí, ponle perfecto. presentación para que se vea solamente la imagen. El imagen. Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, tal como dije, y saludo a los asistentes. Me voy a referir al déficit habitacional y he dividido esta presentación en cinco partes. Primero, una cosa muy corta, cómo se mide el déficit para saber de qué estamos hablando cuando decimos déficit. Creo que es importante porque a veces hablamos de déficit, incluso las personas que se dedican a esto se refieren a distintas cosas y han habido desacuerdos incluso entre el MIMBU, por ejemplo, y otras organizaciones. Estoy hablando de 20 años atrás, en cómo se medía el déficit. Todavía hay algunas pequeñas diferencias que voy a explicar muy sucintamente. Después, el desarrollo habitacional reciente. Creo que es importante entender dónde nos ubicábamos en cuanto a vivienda como país para entender cómo hemos retrocedido. Y lo voy a decir directamente porque no cabe otra palabra. Por lo menos retrocedido. Después, datos objetivos, que significan mesurables, verificables, versus la emocionalidad con la que se nos han presentado algunos datos, que de repente la emocionalidad sirve para las campañas de la izquierda, del régimen de Boric, pero hoy día no sirve porque la emocionalidad va por otro lado, ¿verdad? Con un 20%, 22% de apoyo al régimen de Boric, la emocionalidad obviamente está por otro lado. Entonces de ahí me voy a un antes, cuando era dirigido por la emocionalidad, y un después. El punto 4, el déficit se duplica y hoy nadie grita. Digo, nadie grita porque si nos recordamos hasta el 2019, el déficit habitacional aparecía todos los días en distintas formas en los medios de comunicación. ¿Ya? Me voy a referir a eso. Y después, ¿cómo salimos de esto? Algunas pocas ideas mías, pero yo creo que lo dejaré para la discusión, la conversación que vamos a tener posteriormente. Entonces, voy a empezar en cómo se mide el déficit. Entonces, aquí para aclarar, entonces el MIMBU calcula el déficit a partir del censo y de la encuesta que hacen. Entonces, es un déficit cualitativo y cualitativo. Cualitativo en el sentido de que las viviendas, por ejemplo, si no cumplen con algunas condiciones de habitabilidad, entran en esta cuantificación, en este número que hace el déficit, ¿no? La Cámara Chilena de la Construcción tiene otra forma de medir el déficit. Por ejemplo, ellos miden la tasa natural, no miden la tasa natural de allegamiento, que me parece una cosa muy lógica. Por tasa natural de allegamiento se refieren a que, por ejemplo, una persona, una casa grande, quizá tengan a sus tres hijos viviendo con ellos hasta que tengan 29 años, 30 años, quién sabe. Y eso está pasando más y más por distintos motivos y no necesariamente debido a la pobreza en algunos casos. Entonces, esos números no son parte de lo que sería el déficit habitacional. También incluye las viviendas semipermanentes y no incluye el déficit cualitativo o de saneamiento. Ellos miden las paredes, por ejemplo, las condiciones de las paredes, pero a veces hay otras cosas que uno diría que son cualitativas, por ejemplo, que haya luminosidad natural.
en los espacios que debe haber ventanas, ventilación. Bueno, eso quizás no está tan claro en la Cámara chilena. Sin embargo, tienen al final de todo los datos de la Cámara chilena y del MIMBU terminan siendo bastante parecidos. El hacinamiento es otro elemento que que se considera cuando uno habla del déficit. Y el hacinamiento, para darle una cifra, el hacinamiento es más de 2,5 personas por dormitorio, ¿ya? En un mismo dormitorio. Que a uno le parece bastante, pero a veces niños comparten, qué sé yo. Ya crítico, hacinamiento crítico es más de 5 personas. Nosotros, ya el 2018 me tocó ver en las CITES en Santiago viviendas que las arrendaban ya a extranjeros, inmigrantes ilegales, y me tocó ver 18 personas en una habitación. ¿Ya? Esto es, eran, en ese momento no eran, eran colombianos. ¿Ya? Y entonces, eso ya se estaba viendo, que recordemos que ya el 2015 empiezan a entrar inmigrantes y inmigrantes ilegales. Entonces, el hacinamiento y el deterioro de la vivienda en Chile comienza más o menos en esos años, y lo vamos a ver. Entonces, también me gustaría decir, creo que me salté eso, pero que la forma en que voy a referirme en esta presentación me voy a basar en datos del MIMBU, datos duros del MIMBU, datos duros de Techos Chile, y después voy a explicar el rol de Techos Chile, datos que vienen de estudios realizados por distintas organizaciones, entre ellos, o instituciones, entre ellos Libertad y Desarrollo, que tienen datos muy buenos, y datos, por ejemplo, que aparecen en el diario, muchos de Iván Poduje y su empresa que hace Levante Información, ¿ya? Entonces, me estoy basando en eso y en un estudio que realicé yo entre el 2014 y 2016, que también tiene datos y que los voy a mencionar en su momento. Ujú. Disculpen. Entonces, cuanto al desarrollo habitacional reciente, creo que es importante notar que, por ejemplo, entre el, estábamos, esto en mis palabras ya, teníamos una situación bastante positiva. De hecho, yo regresé a Chile de Australia el 2012 y la intención de regresar era participar en este proyecto, en esta idea que ya existía en Chile, obviamente, de mejorar lo que había. No era de salir de la pobreza, porque no estábamos en esa situación. De hecho, liderábamos en la región y en el mundo en algunos aspectos, incluyendo el aspecto de sustentabilidad, ¿verdad? En cuanto a recursos, en cuanto al cuidado del medio ambiente. Ese es otro tema, pero es importante tenerlo en cuenta porque nosotros no estábamos en la situación que después nos describen en el 2019 en este intento de golpe de Estado, esta histeria, ¿no? Entonces estábamos bastante bien, a mí me tocó ir a conferencias en ese tiempo, 2012, 2014, conferencias donde participaban otros países OCDE y con mucho orgullo yo citaba estas cifras, que no eran cifras ni siquiera chilenas necesariamente, muchas venían de las Naciones Unidas, por lo tanto era un agente neutro, entre comillas, pero relativamente no chileno, era una mirada de afuera, ¿no? En la que podíamos confiar desde ese punto de vista. Entonces, por ejemplo, datos, aquí están, el primer dato que dice ahí es un dato que levanté yo en el 2014, creo que fue. Entonces ahí se muestran los años 60 hasta el año 2008 y cómo los permisos de edificación van creciendo. El permiso de edificación, por supuesto, sugiere que nuestra sociedad y nuestra economía va mejor, porque si tenemos más personas interesadas en construir y más personas en viviendas propias, ya voy a ir a ese punto también, significa que estamos mejor y que somos una economía y un país más robusto. Cuando hablamos de dignidad, por supuesto, ese gráfico denota, lo podemos leer como dignidad.
en el sentido de que nosotros vamos avanzando en cuanto a la casa propia, al derecho a la vivienda, como nos decían a nosotros, ¿verdad? Entonces ahí tenemos desde el año 60, que por supuesto la población va creciendo también, al año 2008. Hay una línea ahí, estoy hablando de la imagen de la izquierda, ¿verdad? Hay una línea negra que es, esa línea es la vivienda con subsidio y esa línea empieza a aparecer en 1976, cuando empieza este programa de subsidio habitacional. Y si se fijan, cada vez el subsidio empieza a abarcar más vivienda, más oportunidades. O sea, al 2008 teníamos un 2/3 de la vivienda, más o menos, con subsidio habitacional, que es importante. Lo interesante de eso también es que significa que no solamente la vivienda de las de personas con recursos más limitados, más pobres, ¿no? Sino que muchas personas, estoy hablando ahora, me estoy extendiendo un poco hasta 2019, accedían al subsidio de distintos tipos. No al subsidio habitacional en el sentido que me entreguen una casa o me entreguen un crédito, sino que el subsidio, por ejemplo, si necesito mejorar mi vivienda, si necesito extender y tener otro dormitorio, si necesito poner paneles solares, existían esos programas. Y creo que todavía existen esos programas, ¿no? Entonces, como dato, al 2014, que ese gráfico no lo muestra, pero quizás podamos, no, quedémonos ahí, al 2014, 3 de 4 hogares eran habitados por sus propietarios. Entonces, cuando decimos el derecho a la vivienda, en Chile ya 3 de 4 habitantes de 4 familias eran dueños de su propiedad. Interesante, y esto no lo tengo escrito, pero es interesante saber que esto, el derecho a la propiedad, en ese sentido, 3 de 4 hogares, no está limitado a los ingresos más altos. No tengo el gráfico acá, pero lo pueden buscar. Eso se divide igualmente entre los ingresos más bajos o sectores medios bajos y los sectores altos. O sea, en ese sentido había lo que hoy en día llaman equidad, ¿ya? 2 de 3 casas o departamentos han recibido a ese momento un subsidio estatal, que era lo que les decía antes. El gráfico de arriba es no me acuerdo de qué año, pero ya, los años están ahí junto con el nombre el nombre del País. país. Entonces, en Chile, al 2017, nosotros en cuanto a viviendas de baja calidad teníamos un 4,8, comparado con Guatemala al 2004, por ejemplo, que tiene la mitad o más de la mitad de las viviendas que podríamos decir que son de materiales de baja calidad. O sea, en ese nivel estábamos nosotros, nos superaba por alguna razón y yo creo que ahí hay un problema porque si alguien ha ido a Brasil y ha visto la favela, me parece raro pensar que Brasil tuviera viviendas de materiales, un menor número de viviendas de material bajo que Chile. Costa Rica sí no me sorprende, Uruguay tampoco me sorprende. Ahí Brasil tengo alguna duda. Pero en eso estábamos nosotros al 2017. No necesito darles una cifra para eh, compartir con ustedes. Yo sé que estarán de acuerdo que cuando miramos alrededor y vemos las tomas, por ejemplo, y cómo se ha deteriorado la calidad de vida de los chilenos, que hoy en día ya ese 4,8 es muy superior. La calidad, obviamente que las personas cuando están sin trabajo o las posibilidades han disminuido, y los ingresos disminuyen, las personas lo menos que van a cuidar es la calidad de la vivienda, van a cuidar la salud, que hoy en día está en pésimas condiciones, la educación, otras cosas, la comida, obviamente. Entonces, yo estoy segura que ese 4,8 ya no corre. El gráfico número 2 que aparece abajo, este es justamente les decía antes, de Libertad y Desarrollo, el Instituto de Libertad y Desarrollo. Entonces, este era el hacinamiento medio que teníamos, perdón, la evolución de los hogares hacinados desde el 2096 al 2020. Y ahí ustedes verán, por ejemplo, cómo esto se redujo y cómo el promedio está ahí, pero también el hacinamiento crítico, que ya les había dicho que eran más de 5 personas por dormitorio,
ese también se había llegado a un nivel muy, muy bajo, un 0,5%. Por supuesto, sabemos que eso, la curva ha crecido. Entonces voy a seguir. Me refería antes a datos objetivos versus emocionalidad, un antes y un después. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, y yo lo llamo histeria, ¿no? Porque aquí el comunismo, la izquierda, los medios de comunicación vendidos a estos grupos, a estas doctrinas, ellos utilizan la histeria, utilizan la emocionalidad, que es populismo, por supuesto, también para manejar a la población. No es casualidad que en ese momento todos gritaban y decían, bueno, tenemos un déficit habitacional, ¿y qué pasa con esto? Y salían a la calle y gritaban por las 600, en ese momento, 650.000 viviendas de déficit. Hoy en día hemos duplicado eso en 4 años. O sea, esto es histórico. Jamás Chile había duplicado su déficit habitacional en 4 años como lo hemos hecho ahora. En parte esto se produjo el 2019, después del atentado, de la, esto atentado de tratar de controlar el gobierno, ¿no? Del golpe de Estado. Eh, Y viene después con las demandas que y se les impuso al gobierno de Piñera y que Piñera en algunos sentidos accedió a esas demandas. E incluso llegó a pedir perdón por la situación social que se vivía, que como les digo, mucho de eso respondía como el 30, los 30 pesos, ¿no? A una respuesta emocional de las personas lideradas por grupos que tienen esa intención, ¿no? De subvertir el orden y de crear inestabilidad gubernamental de las instituciones. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cómo aparecen esto en los medios. Estos son de las claves de la plan de emergencia habitacional. Y quizás sería importante poner atención a esto, ¿no? Porque después me voy a referir nuevamente. Este es el plan de emergencia habitacional que desarrolló de alguna forma Boric y su gobierno, ¿no? Su propuesta de gobierno. Entonces dice recuperar el rol del Estado en la planificación y gestión habitacional, como si eso no hubiera existido, como si eso fuera nuevo. Por supuesto, si yo presento esto a una persona cualquiera que no está como yo envuelta en estos temas, podría pensar, bueno, ¿y qué está haciendo el gobierno? ¿Qué hace el Estado por la vivienda? Hay 650.000 personas, familias sin vivienda, y así corre esta histeria, ¿no? Entonces, ellos iban a hacer... recuperar el rol del Estado, entregar 260.000 viviendas durante el periodo de gobierno. Les puedo decir que en el caso del programa habitacional de José Antonio Caz, esto era mucho mayor y de hecho era mayor porque ya venía del MIMBU, con quienes trabajé para hacer la propuesta. En ese momento no la hice sola, obviamente, la hicimos como grupo, esta propuesta programática y me entrevisté con muchas personas del MIMBU. Ya estas se entregaban en ese momento 120.000 viviendas o soluciones habitacionales. No significa solamente viviendas, sino que para arriendo, distintos tipos de soluciones habitacionales. 120.000 aproximadamente por año. Por lo tanto, esos 260.000 es realmente bajo como compromiso de Boric. Así todo, esto no se ha cumplido, obviamente. Entonces dice también, impulsar proyectos en todas las comunas del país y asegurar equipamiento social, obvio, robustecer el banco de suelo público. Eso es terrible porque en este momento, bueno, el banco de suelo primero ya existía, había, como les digo, el 2019 sí, habían 620.000 viviendas de déficit y ya el gobierno de Piñera estaba preocupado de esto y eso se dio porque hay una diferencia muy grande entre 2012 y 2014, cuando nuestro déficit habitacional cumplía con el promedio de los países OCDE. No era una preocupación, era algo que teníamos que solucionar, obviamente,
pero estamos hablando de un nivel muy bajo, equivalente a cualquier país OCDE. Llega el 2019 y tenemos 620.000 viviendas de déficit, muy debido, obviamente, a esta inmigración ilegal, que comienza el 2015 más o menos. Entonces, robustecer el banco de suelo público ya se venía haciendo. De hecho, me tocó participar el 2021, a principios de 2021, invitada por el MIMBU, en un programa de cómo enfrentar el déficit habitacional. Y esto del suelo público se venía diciendo y se venía haciendo algo de esto. ¿En qué se convirtió hoy en día? Bueno, ya lo vamos a ver. Diversificar las formas de acceso a la vivienda como autogestión. Cuidado con la palabra de autogestión porque ahora tenemos las tomas, las ocupaciones ilegales. Eso también es autogestión para el régimen de Boric y la izquierda. Las cooperativas y el impulso al arriendo justo. Interesante el arriendo justo porque eso lo tenían como programa y me adelanto acá, pero si ustedes ven a la derecha, urbanismo social acusa deudas de Serviu y cierra piloto de arriendo a precio justo. Esto es el 2024. O sea que ya una de estas propuestas de Boric se fue al suelo. ¿Ya? Relaciones más directas con los ciudadanos y gobiernos locales es lo que hacen, es innecesario. Ahí podríamos hablar muchas horas sobre eso porque no se trata de la persona batallando por ella misma, ¿no? Se trata de tener datos concretos de las familias y de acuerdo a eso, objetivamente, ir entregando las viviendas necesarias. No a mi cuñado, no a mi amiga, no a la hermana de la ministra o del alcalde del lugar, como ha sido el caso en este momento, o como es el caso en este momento y procesos de producción habitacional más eficientes, modernos y sostenibles. Lindas palabras, pero eso no se ha hecho. Entonces ahí tenemos, bueno, el CIPER y estas, ¿cómo se llama? Demostraciones que habían en ese momento, la gente en las calles exigiendo vivienda digna. Hay algo de la vivienda digna también, que me cuesta leer esto, que son las ganancias de las demandas históricas. Ustedes saben, palabras acá, demandas históricas, como nuevamente como si no se hubiera cumplido estas demandas que no eran históricas, eran demandas que pertenecen al momento de desarrollo del país y que nosotros siempre adelantamos a eso. Eh, Era un orgullo nuestra vivienda social que comienza a fines de 1890 y tanto, y ya se empieza a ser institucional en 1920, la vivienda obrera, 1930, ha sido siempre, liderado en cuanto a vivienda y ha sido siempre un orgullo, con altos y bajos, por supuesto, que se dan en cualquier país, como incluso en Inglaterra y otros países han tenido altas y bajas. Bueno, nosotros también las tuvimos. Entonces vuelvo, datos objetivos versus emocionalidad, un antes y un después. Viene la propuesta constituyente y aquí tiene nuevo pacto urbano y vivienda digna. Vivienda digna fue la consigna, ¿no? ¿Qué entendemos por vivienda digna? Nadie les dijo que teníamos vivienda y que la vivienda era digna y que en los últimos 15 años habíamos pasado de un 50 metros cuadrados más o menos de vivienda social a un 60, incluso 65, que era la vivienda de integración social, que era uno de los tantos programas del MIMBU, la integración social. Que también podríamos hablar mucho de eso, pero no me voy a quedar en ese tema, es muy interesante. Entonces, el nuevo Chile que pensamos constituyentes conversan sobre la vivienda digna, ciudad y territorio, fíjense, no país, territorio. Me voy a referir a esto al final por nuestro derecho a vivir dignamente. Y siguen, vivienda, el borrador pone focos en las personas de bajos ingresos económicos. Claro, si creamos más pobres, deberíamos obviamente poner foco en esos pobres, pero en el momento del 2019 estábamos extendiendo, y como ustedes les mostré antes, los el foco no solamente estaba en los más pobres, porque ya la pobreza en cuanto a la vivienda estaba bastante superada
era más bien integrar también los sectores medios bajos, todos los sectores, ¿ya? Entonces, ahí estábamos hablando, con lo que les decía antes, el programa de integración social, que ya estábamos mirando ingresos medios o sectores medios y los sectores más vulnerables. Una convivencia. Hoy en día el déficit se duplica y nadie grita. ¿Dónde han visto ustedes, y hay muy poco en las noticias hoy en día, en la tele, entrevistas donde le digan a las personas, tenemos 1.200.000 viviendas de déficit? Ese es el déficit. Se habla de 1,5 millones y hace poco leí de 2 millones. Yo creo que la proyección ahora, porque estamos midiendo, los datos que tenemos son hasta principios de 2024, por lo tanto me atrevería a decir que ya a esta altura tenemos cercano a los 2 millones de todas maneras. Y nadie dice nada, no hay protestas, ustedes no ven en las calles los comunistas gritando por vivienda digna, ni gritando al gobierno y exigiendo, ni tratando de crear un golpe de Estado porque hemos duplicado o más que duplicado el déficit habitacional. Entonces aquí algunos ejemplos. En el gráfico, el primer gráfico a la izquierda, simulaciones de financiamiento hipotecario. Entonces tenemos una vivienda, para darles una idea, una vivienda social cuesta más o menos entre 1.500 UF hasta 2.200 UF, más o menos. Depende del tramo. Entonces, si miramos como ejemplo, una vivienda de 1.000 UFs. A octubre del 2019, esa persona pagaba, si no le habían entregado la vivienda, porque muchas de las viviendas sociales, algunos programas se entregaban completamente, en otras se exigía un pie y existía el crédito habitacional, donde la persona pagaba una hipoteca bastante posible para esas personas de pagar. Entonces teníamos el dividendo a pagar al 2019 era de 88.832. A septiembre del 2024 es de 167 mil pesos. O sea, hemos duplicado casi el dividendo a pagar. Sin embargo, el sueldo de esas personas, de las mismas personas, no se ha duplicado de la misma forma. Entonces, al 2019, el ingreso de las personas para obtener esa vivienda de 1.000 UFs era de 355.000 pesos, ingreso familiar. A septiembre del 2024, ese ingreso tiene que ser de 669.000 pesos. Por supuesto, todos sabemos que los ingresos no se han duplicado, y menos en esos sectores. O sea, aquí también existen otros gráficos que no incorporé hoy en día en cuanto a la brecha entre los que pueden adquirir vivienda y los que no pueden adquirir vivienda. Esa persona de los 1.000 UFs hoy día no puede adquirir una vivienda. Sin embargo, en los sectores más altos, y esto se los cuento, no tengo gráfico, pero lo estaba leyendo el otro día, eh, se está construyendo menos para la vivienda social porque no la pueden adquirir y no pueden adquirir un crédito tampoco, por supuesto, menos en esos sectores y más en los sectores de altos ingresos. O sea, la brecha entre la calidad de la vivienda y los que pueden optar a la vivienda está creciendo. Este gobierno que hablaba de igualdad, que quería supuestamente dignidad, ha hecho totalmente lo contrario. Si pensamos que existen ¿cuántos son? No me acuerdo la cifra, alguien me puede recordar después, pero existen muchos funcionarios fantasmas ganando entre 1 millón y 3 millones o más, gente que no hace nada, como ha aumentado la grasa estatal, son esas personas las que hoy en día sí pueden pagar departamentos más de lujo y no las personas que lo necesitan. Entonces, aquí en el derecho tengo la evolución de la tasa de interés y como ustedes ven ahí que el 2004 al 2024 ya se ha disparado y estas personas de bajos ingresos no pueden acceder. Esto es otro indicador de cómo, esto es de la Cámara Chilena de la Construcción, de cómo
los permisos de construcción han aumentado o disminuido. Entonces, ¿se acuerdan que yo había parado antes en el 2008 en cuanto a la evolución de la vivienda y en cuanto a los subsidios estatales y cómo había crecido la vivienda, la cantidad de viviendas que se construyen? Ahí puse una flecha en el 2008 para que continuemos de ahí. El 2008 había crecido, tiene una baja el 2010, empieza a subir, a subir, a subir. 2015 tenemos una alta muy grande. Baja un poco el 2016, baja obviamente el 2020 con el MIMBU, sube un poquito y de ahí bajamos totalmente, terminamos el 2024 con el, una cifra histórica. Dice, la cifra de superficie autorizada para construcción más baja en 32 años. O sea, eso le debemos al régimen de Boric, que hablaba de dignidad de los más pobres y de todo, ¿no? Ahí está la línea, una línea con puntitos. Esa línea, a ver si es el promedio anual entre el 2000, entre 1992 y el 2022. O sea, estamos en el promedio anual muy por debajo, por supuesto. Eso es una tragedia. Entonces, cuando hablamos, y voy a resumir acá, cuando hablamos del déficit habitacional, primero ustedes ven que pocos datos vienen del MIMBU hoy en día porque no se puede confiar en el MIMBU, pero por suerte tenemos la Cámara Chilena de la Construcción, tenemos instituciones como Libertad y Desarrollo, tenemos Techo, que ya voy a referirme a eso, que sí nos entregan datos. Y tenemos, por supuesto, profesionales en el MIMBU que se han mantenido y que son buenos profesionales y que creo yo que mantienen la cosa a flote en la medida en que se puede, cuando los dirigentes y las autoridades de estos ministerios hacen todo lo contrario. Entonces, ahí tenemos estos datos. Mercado inmobiliario, obviamente aquí era lo que les decía, cómo se va reduciendo el mercado inmobiliario. Y aquí dice los factores como las altas tasas de interés, incertidumbre económica, la inestabilidad que impuso Boric, por supuesto, tiene un costo. Seguirán limitando la capacidad de acceso a la vivienda en propiedad en el mediano plazo. Esto lo dice la Cámara Chilena de la Construcción, que es un reporte del 2024, que es uno de los más actualizados que tenemos. El déficit cuantitativo aumenta y en lo que va del 2006 al 2022 en un 34% aumenta. Pero no, no, disculpen, esto no es el déficit habitacional, es la cantidad de familias donde el jefe de familia es un extranjero. Aquí el título de esto es El déficit se duplica y hoy nadie grita, la inmigración. La inmigración como factor letal, diría yo, en lo que es nuestra calidad de vida, la vivienda, que una parte importantísima para la calidad de vida de los chilenos, ¿ya? El acceso a la vivienda y la vivienda digna, para repetir el eslogan de esta gente. Entonces, la inmigración. Como ustedes ven, desde el 2006 teníamos un 2% de personas extranjeras que eran jefes de su familia y que trataban de optar a una vivienda. Hoy en día, o al 2022, teníamos 34%. Ahí es donde me equivoqué recién. A esta fecha tenemos muchísimo más y ya lo vamos a ver. Entonces, con esa inmigración, y estamos hablando que un porcentaje de eso es ilegal, un gran porcentaje, eh, ningún país razonable, ningún país democrático, civil, puede manejarse. Entonces, efecto inmigratorio, 2003 o 2022 al 2024, eh, eh, cómo aumenta la demanda de la vivienda como efecto de la inmigración. Aquí tenemos entre 2014 a 2024 un 215% de aumento, ¿ya? Eso es devastador. Lo siento, eh,
No voy a poder ser muy optimista en esta presentación, pero mis palabras van a ser devastador, una tragedia, porque eso es lo que es. Y cuando hablamos de recuperación, y escuchaba antes a Nora, muy interesante su presentación, se nos viene algo muy duro y vamos a tener que enfrentarlo no con medidas de buen corazón. El buen corazón está dado por nuestra cultura, por nuestros principios, nuestros valores, como Nora decía, pero va a tener que ser por ley y imponer la ley. Nosotros tenemos buenas leyes, lo que pasa es que no se han impuesto. Hoy en día impera el comunismo, otras cosas, no la ley, no la igualdad ante la ley. Bueno, aquí el déficit se duplica y nadie grita, entonces aquí tenemos la cantidad de campamentos y cómo ha crecido el 2024. Me salté esto o no lo indiqué totalmente, pero nosotros hemos duplicado la cantidad de campamentos, ¿ya? En los 4 últimos años se ha duplicado y esto viene de datos de Techo. Yo busqué Techo 2018 y Techo 2024 y se duplicó. Pero no solamente se duplicó la cantidad de campamentos, y esto lo dice muy bien Iván Isba, que ha hecho estas investigaciones, es la cantidad de campamentos, pero la cantidad de viviendas o de familias que viven en esos campamentos. Entonces hoy día hablamos de megacampamentos, cuando antes eran campamentos y podían ser un poco grandes, hoy en día megacampamentos que son ciudades mal hechas, obviamente. Tragedia, de nuevo, porque están lideradas y no hay autoridad que pueda entrar en esos lugares, están lideradas por el narco, el crimen y los comunistas. Entonces, obviamente que estamos hablando nuevamente de una situación muy difícil que vamos a tener que enfrentar. Entonces, les mencionaba, aquí va la información. Al 2016 teníamos 660 campamentos. Al 2019 o 18 teníamos un poco más, casi 800. Hoy en día tenemos 103, 1.290 campamentos. En lo que va de pocos años, y entre el 2022 y el 2023 el aumento es de un, un 10,6% en el número de campamentos, ¿ya? No en el número de familias, número de campamentos. 10,6 en un año. O sea, imagínense lo que está pasando ahora. Tenemos ya a 1.428. Eso es como han crecido los campamentos gracias a la inmigración ilegal en su gran parte. Entonces, el déficit se duplica y hoy nadie grita nuevamente ineptitud, desidia y corrupción. Aquí hoy enfrentamos, voy a citar y vuelvo a Techo. Techo no es mi organización favorita y les voy a decir por qué, pero Techo lo que hace bien es levantar datos. Levanta muy buenos datos y son datos que podemos usar. Y me gusta usarlos porque justamente ellos han sido siempre han apoyado al régimen de Boric. Apoyaron las protestas, apoyaron las comunidades, como las llaman ellos. Quién sabe qué comunidades son, pero no importa, a ellos no les importa. Las comunidades, el 2019 y así. Entonces, prefiero usarlo a ellos porque así nadie me puede decir que yo estoy usando datos de la derecha extrema ni nada de eso. Estoy usando a ellos. Pero interesante lo que dice el nuevo director ejecutivo Gonzalo Rodríguez recientemente. Creo que se fue como un año atrás cuando él asume como presidente de Techo. Dice, asumo este desafío con un enorme compromiso porque la vivienda es fundamental para la seguridad, estabilidad y desarrollo de todas las personas. Bueno, pensemos en cómo estamos con la vivienda. Estamos mal en cuanto a seguridad, estabilidad y desarrollo, obviamente.
Hoy enfrentamos, dice él, comillas, hoy enfrentamos una crisis habitacional sin precedentes. Esto lo dice el presidente de Techo. ¿Ya? Interesante. Entonces, el gobierno, aquí distintas informaciones que de los medios, Matías Belolio dice acá, el gobierno se comprometió a reconstruir, por ejemplo, 140 viviendas destruidas en la Araucanía. Bueno, eso nunca se hizo. Se autofijaron un plazo de entrega de 60 a septiembre del 2023. Hoy, 19 de febrero de 2024, llevan apenas 17 viviendas y son más de 12.000 casas dañadas. Y son más de 12.000 casas dañadas o destruidas en Valparaíso. Mal pronóstico, dice Matías Beloli. Sí, ustedes saben lo que ha pasado en Valparaíso, eso no se ha hecho. Eh, Chile es el país de la OCDE con mayor pérdida de propietarios de vivienda en los últimos 12 años. O sea, el 2012, 2014 yo iba a las conferencias, exponía sobre Chile y era un orgullo. Nosotros estábamos muy bien, como les mostraba antes, sin embargo, hoy en día la cantidad de propietarios ha disminuido enormemente. Y eso no se va a solucionar de un día para otro, lamentablemente. Entonces, vuelvo, ineptitud, desidia y corrupción, campamentos aumentan en un 31% respecto al 2022. 31% de aumento de campamentos entre el 22 y el 23. Valparaíso y Biobío lideran la lista. Eh, las calles se controlan cuando se requiere, ¿no? Para ellos, para el gobierno, para las autoridades, se controlan perdón, no, esto se refiere al funeral narco. Hoy en día nuestras ciudades tomadas y la policía está para servirlos a ellos y, y nosotros somos ciudadanos de segunda o tercera categoría. Y así va lo del fuerte crecimiento nuevamente de las tomas de terreno que Boric llevó a la moneda. Entonces, tenemos todo esto, pero nadie grita. A veces salen estas informaciones en los noticiarios, en la tercera, en Bio Bio, pero no genera que la gente vaya, se radicalice, que apedreen, que destruyan la ciudad, que griten para que Boric se baje, ni nada. Entonces, ahí tenemos la manipulación, ¿no? Como han sido manipulados. El derecho, el derecho a la vivienda en Chile bajó bajo el régimen marxista, una comparación. Entonces, estos son datos duros para resumir. Ya estoy cerca de terminar, no sé, Carlos, cómo voy. Yo creo que me he pasado el tiempo. Por favor, avísame cuando pasada. Entonces, bueno, el derecho a la vivienda en Chile bajo el régimen marxista, una comparación. Campamentos entre el 2018, 802 campamentos. Campamentos del 2024, 1.432. Y en un catastro realizado entre el 23 y el 24, por lo tanto ahora ya sabemos que es mucho más. Y como les decía, se habla ahora de mega campamentos, megatomas, ya no son la cantidad de familias que teníamos antes, sino mucho más. Déficit habitacional al 2021, 620.000 unidades. Déficit habitacional al 2025, principios del 2025, 1.500.000 unidades, con las viviendas aumentando 4 veces el valor más que los ingresos, los salarios de las personas. Aquí hay un dato de justamente de Atisba, donde habla de los megacampamentos y de los tamaños. No me voy a ir en detalle a eso, pero es un artículo que aparece en el Mercurio muy importante para entender la situación de esto. En ese mismo artículo y en muchos otros se habla también del crimen organizado, o sea, algo nuevo que teníamos antes en los campamentos, se organizaban las comunidades, se organizaban los comités de vivienda para empezar a exigir vivienda y ir al mismo y tener una voz más colectiva eh, que no es una solución moderna ni eficiente al tema de vivienda, pero eso es otro punto. Sin embargo, hoy en día tenemos el crimen organizado, campamentos donde se les vende a las personas los terrenos, campamentos que están
como las tomas en San Antonio, están diseñadas por profesionales. O sea, aquí el narco, el comunismo, le paga a profesionales para que hagan las calles, pongan la luz y todo. O sea, esos campamentos no se van a mover fácilmente hasta que estas personas, estos criminales, no sean expulsados, los responsables puestos en cárcel como se merecen, ¿no? Esos profesionales que trabajan con los narcos y con los políticos eh, tienen que ser juzgados por el crimen que han cometido en contra de los chilenos y en contra del país y sus instituciones. Eso espero. Entonces la situación se vuelve aún más dramática si consideramos lo que les decía antes. Em, Esto en realidad es lo que yo ya les había dicho, así que no hay mucho de novedad en esto, sino decir que lo que dice ahí, la fabelización de Chile no es un escenario lejano ni una exageración sin fundamento, es la realidad. De no hacernos cargo es perfectamente posible que estos bolsones de pobreza sigan creciendo. Entonces, mi última pregunta, ¿cómo salimos de esto? Yo creo que ya he dado algunas luces y les decía antes que no podemos salir de esto con emocionalidad, haciendo lo mismo que hace la izquierda, sino que con datos duros y enfrentándonos a las mentiras que ocultan esas emocionalidades, como la vivienda digna y calidad, el derecho a la ciudad y todas esas cosas. Tenemos que enfrentarlo porque no hay base para eso, no hay base ni datos duros, no los había, hoy en día existen y hoy en día no estamos haciendo nada en contra de eso como población. Tenemos que mostrar la falsedad por lo que es, mostrar la inoperancia y la corrupción por lo que es. Entonces, las decisiones em, aquí hablo yo, les digo, el descontrolado déficit habitacional que comienza en 2015 con un aumento no planificado, porque un gobierno, y como decía Boric al principio, recuerden, planificación más Estado. Bueno, el Estado planifica cómo nos vamos a proyectar de aquí al 2030, de aquí al 2050, con la vivienda. Con más vivienda, mejor calidad y qué sé yo, con modernización, como todo país eh, democrático, ¿no? Un aumento no planificado de un 19,4% de inmigrantes solamente en un año, 2018-2019, donde la inmigración ya representaba un 22% del déficit habitacional. Esto demuestra porque estoy tomando 2018-2019, demuestra que gobiernos de izquierda y centro derecha son incapaces de controlar y solucionar el déficit habitacional. ¿Por qué digo esto? Centro derecha, porque la centro derecha cayó en lo mismo. La centro derecha se movía para responder a esta histeria, a esta manipulación emocional de la izquierda. Entonces no quería ser menos, entonces íbamos a hacer cosas. Entonces aparece el populismo también, en vez de enfrentar la mentira con la verdad. A mí me pareció terrible, muy triste ver el Mimbu respondiendo a estas mentiras, no con la verdad, sino de amén, en el sentido, vamos a hacerlo, moviéndose al, al ritmo de la izquierda, ¿ya? O sea, ahí el profesionalismo falló, ahí la razón, la racionalidad falló, ahí los datos duros fallaron, la comunicación falló, y eso no lo podemos seguir permitiendo. Por lo tanto, mi sugerencia es que la centro derecha no está cualificada para responder a esta exigencia, a esta situación que tenemos, catastrófica que tenemos hoy en día en Chile. Estoy hablando solamente de la vivienda, pero ustedes saben que esta situación catastrófica se replica en muchos ámbitos, en la economía, en la salud, en la educación. Bueno, eso yo ya lo decía antes, lo de las mafias, usurpación de terreno. Y voy a volver a un puntito. Les decía techo. Techo yo lo uso para datos por lo que ya les había dicho. Pero miren, esto es de 2024. El estudio que hace Techo, en el que me he basado porque tiene datos buenos, sin embargo, cuando termina Techo y habla
¿De qué se necesita hacer? Miren cómo mejorar el acceso y crédito a garantizar, el arriendo a precio justo, ese arriendo a precio justo que ya no sucedió, que ya colapsó en el gobierno de Boric. Ellos siguen insistiendo en esto. Diversificación de la oferta, pero no voy a repetir todo esto, pero repensar la planificación urbana. De reactiva a proactiva, la planificación proactiva debe incluir análisis territorial exhaustivo. ¿Qué es territorial? Y los voy a invitar a una próxima presentación donde voy a hablar del territorio, porque cuando te hablan de territorio no te están hablando de país. Nosotros tenemos un país que se llama Chile, que tiene comunas, que tiene provincias, que tiene ciudades capitales de las comunas, ¿verdad? Y cuando tenemos eso, tenemos datos. Yo sé que en Cisnes, en la comuna de Cisnes, hay 3.000 personas. Yo sé que como gobierno tengo que dar respuesta a esas 3.000 personas. Cuando hablo de territorio, hablo de la nada misma. Y sería lo mismo que me hablaran del territorio intergaláctico o que me lo mencionen aquí. Entonces, ese tipo de, de comunicación de uso del lenguaje para manipularlo, no lo podemos permitir. Y eso también es una tarea que la tenemos que realizar nosotros, todos los días. Entonces aquí Techo nos habla en el mismo vocabulario y con los mismos objetivos de Boric. Por lo tanto, una de las cosas que yo digo en este momento, ¿cómo salimos de esto? Salimos con datos, con profesionalismo, con aptitud, pero no con personas que nos van a hablar así. Esto está bien para una cosa de caridad, una empresa, una organización que se dedique a las comunidades, a dar desayunos en la mañana, que es todo importante, son bienvenidos, no para hacer políticas públicas.